Amén. Bueno, ahí tenemos a nuestro pastor Raúl, ahí, nuestra pastora Joana, que nos están ahí enviando deditos para arriba. Ahí dice que hay 4 conectados, pero yo creo que soy yo y otra persona. No, pero bueno, ahora estamos esperando a los hermanos que se vayan conectando, mientras nosotros vamos a ir avanzando, ¿verdad? Que estuvimos viendo el martes pasado, Lucas 2, del versículo 39, ¿verdad? Estuvimos del 39 hasta el 40, más o menos, ¿verdad? Claro, vimos hartas cosas ahí, sí, en esos dos versos. En esos 2 versículos, ¿verdad? Esos 2 versos que dice Joana. Y fue maravilloso porque vemos que el Señor solamente con un poco de su palabra, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, nos puede dar mucha sabiduría, ¿verdad? Nos entrega también el discernimiento, y así vamos viendo que Dios es el que se mueve en nuestra vida, no nosotros, no es nuestra sabiduría, sino que es la de Él. Entonces nos va dando ese entendimiento también y comprendiendo de a poco la escritura, porque esto no es de una, sino que es de a poco, como tú decías, saboreando de a poco, ¿verdad? Cucharada tras cucharada y viendo todo lo que contiene la palabra de nuestro Señor. Amén. Estuvimos viendo el verso 39 y el 40, los voy a leer ya, porque si alguno se acuerda de algo, bueno, ahí me lo irá a comentar. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Bueno, ahí veíamos a un niño, ¿verdad? Normal, decíamos, ¿verdad? Que no tenía, no andaba en los aires, ¿verdad? Que no tenía una... Ay, se me olvida siempre esa palabra. El circulito arriba, ¿ya? O que tenía alas, que fuera diferente, ¿verdad? No, él era un niño, ¿verdad? Porque nuestro Señor era 100% hombre y 100% Dios. Entonces era un niño más que nada. Entonces ahí veíamos también nosotros cómo este niño, como la Escritura nos va narrando, ¿verdad? Y nos va diciendo Lucas, ¿verdad? Este doctor, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, ¿ya? Y también a su vez la gracia de Dios era sobre él, ¿ya? Importante todo esto que dice la Escritura, porque vamos viendo ahí su divinidad, ¿verdad? Su deidad, su forma de Dios. ¿Amén? ¿Algo que decir? Amén. Sí, bien como leía Pedro ahí, también lo que enfatizábamos también, que si bien el verso 39 decía que después de que ellos cumplieron, ¿cierto?, con todo lo prescrito en la ley del Señor, vuelven a Nazaret, pero ahí hacíamos nos deteníamos un poco, ¿ya? Porque bien estamos acá en Lucas, ¿cierto? Y previamente a este verso está el tema de la presentación de Jesús en el templo y todo eso, ¿cierto? Sí. Pero veíamos que, bueno, como estamos estudiando, ¿cierto?, los evangelios sinópticos, eso es Mateo, Marcos y Lucas, nos vamos complementando con los 3 y veíamos que no es de inmediato tan literal, sino que hay un lazo de tiempo, ¿cierto? En el cual podía haber sido unos 2 años, por ahí, porque hubieron otras situaciones que acontecieron ahí, ¿cierto? En el libro uno lo lee de corrido, pero claro. hay... Y eso también lo habíamos visto en el estudio anterior, ¿cierto? No en este, en el otro, anterior a la anterior, ¿ya? En el cual veíamos que posterior, ¿cierto?, a la presentación de Jesús en el templo, no se sabe específicamente, pero tiempo después vienen estos magos, ¿cierto?, que lo encuentran, siguen esta estrella y lo encuentran en una casa. Después posteriormente vemos la huida a Egipto, huyendo, ¿cierto?, de este Herodes el Grande, que quería asesinar a Jesús, ¿cierto?, viéndolo como un rival a su trono. Entonces lo quería eliminar, pero veíamos que no le pudo echar mano. Así que molesto, ¿cierto?, porque pensó que los magos se habían burlado de él, manda a matar a todos los niños, ¿cierto?, que estaban ahí en Belén, que eran menores de 2 años, en Belén y sus alrededores. Entonces eso tenemos que considerarlo nuevamente, ya como lo veíamos ahí, que hay un lapso de tiempo, ¿ya? Y que, bien como leía Pedro,
en este verso, por ejemplo, el 40, como nos describe que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Veíamos el episodio, ¿cierto?, cuando estaba en el templo, bueno, que había sido circuncidado a los 8 días y después, posteriormente, una vez que María hizo su rito de purificación, él es presentado, ¿ya? Pero más allá, más cosas acerca de la niñez de Jesús, no se sabe más. Ahí también estuvimos viendo, ¿cierto?, que hay quienes, ¿cierto?, dicen ciertas cosas de que Jesús era de esta forma, de que prácticamente era un mago, que hacía cosas bueno, veíamos un texto en particular, ¿cierto?, que decía que él había formado unas aves con barro y después la había hecho vivir, ¿cierto? Y otros que también había matado a unos niños, pero son cosas, como decíamos ahí, que no están respaldadas en la Biblia, pero que nos vamos a encontrar con ellas. Eso también lo estuvimos viendo en el estudio anterior, y que son cosas que también tenemos que tener presentes, porque nos vamos a encontrar con eso, de repente nos vamos a encontrar con personas que nos van a hablar de eso, y que quizá van a pensar que está en la Escritura, pero ahí nosotros le podemos decir, no está respaldado por la Escritura, ¿cierto? También veíamos que si bien habla de Nazaret, veíamos que Nazaret, ¿cierto?, estaba cerca. Bueno, en la Escritura no se nos habla mucho en sí, pero sí podemos buscar, ¿cierto?, en la arqueología hay cosas ahí, y también en la literatura, que nos hablan de un poco de cómo era la vida de Jesús, o cómo podría haber sido en su niñez, ¿ya? Por ejemplo, hablando de Nazaret, veíamos que grandes rutas pasaban por ahí, estas rutas de caravana, pero en sí ninguna de ellas atravesaba esta ciudad, sino que, o sea, este lugar estaba un poco aislado, ¿ya? De como todo el ruido, podríamos decirlo, de todo el comercio y todas esas cosas. Estaba un poco aislado, pero no tanto, sino que ahí también había sucedido una situación bien particular, en donde había habido una revuelta, ¿ya?, que había terminado con muchas personas muertas, crucificadas, ¿ya? Eso también lo estábamos viendo en el estudio anterior, así que si ahí le entra la duda, bueno, lo dejamos ahí invitado para que pueda ver el video que quedó grabado, ¿ya? Y también hablábamos, ¿cierto?, acerca de cómo podría haber sido el hogar, ¿ya? Que decíamos que era un hogar humilde de aldea, un hogar que probablemente fue construido, ¿cierto?, de piedra caliza o de adobe, que tendían a ser de una sola habitación, pero habían algunos que eran de dos, y la parte de abajo, cuando eran de dos, generalmente eran para los animales, y la segunda, ¿cierto?, era más para la familia, y también tenía azotea, ¿ya? Y la vida familiar se llevaba más a cabo, ¿cierto?, fuera, porque el hogar en sí era oscuro, porque no era como que tuviese mucha iluminación, sino que generalmente tenía una ventanita o dos, pero más de ello no había mucha iluminación. Y cierto, y veíamos también que usaban estas cositas esteras, ¿cierto?, que usaban, eran como una alfombrita donde ellos se posaban ahí y la usaban, por ejemplo, para para comer, ¿cierto?, y también para dormir, las juntaban y compartían la ropa de cama, ¿ya? También veíamos, por ejemplo, que los niños eran instruidos, ¿cierto?, hasta los 5 años específicamente por los padres, y que después de eso, ¿cierto?, entraban a la escuela rabínica hasta que cumplían los 12 años, ¿ya? Y ahí obviamente se aprendían de memoria las porciones del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y también veíamos que Jesús, como hijo primogénito, ¿ya?, le tocaba seguir, ¿cierto?, la labor el oficio de su padre, que en este caso el que estaba a cargo de él era José. Sabemos que no era el padre biológico, pero sí legal. Y José era carpintero, y veíamos que había una amplia gama ya de lo que se podía hacer, ¿cierto?, en la carpintería, que no era solamente reservado a muebles o cosas así, sino que veíamos que como este lugar era dado a la agricultura y todo eso, los elementos que se usaban para hacer esas labores generalmente eran de madera, ¿cierto? Eso es lo que veíamos a grandes rasgos, ¿cierto? Y como bien decía Pedro, el énfasis en sí de Lucas en mostrarnos que Jesús crecía físicamente, pero por sobre todo espiritualmente, ¿cierto? Que era como, no se quedaba, o sea, solamente creciendo físicamente, sino que también había ahí, iba creciendo con la gracia de Dios y todo eso, y veíamos un niño que era completamente obediente a sus padres, un niño que era completamente perfecto, un niño intachable, y como lo vamos a ir
ir viendo también en este día, ¿cierto? Amén. Él fue perfecto en cada etapa. Y lo que está en la Escritura es lo que veíamos también que era importante para nosotros. O sea, ya querer indagar más allá, ya eso ya no nos compete. O sea, lo que a nosotros nos compete es lo que está acá, y si no está acá es porque obviamente Dios tiene sus razones para no haberlo incluido ahí, ¿cierto? Amén. Así que eso, más que nada. Bien, entonces continuamos con los versículos siguientes y que parten del 41 al 52, que lleva por título El niño Jesús en el templo. ¿Ya? Vamos a ir viendo, vamos a ver Dios mediante podamos terminar estos versículos, ¿ya? Vamos a hacerle una lectura, ¿ya? Para que los hermanos también busquen ahí en Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Lleva por título El niño Jesús en el templo. Dice la Escritura que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ahí tenemos la lectura del día de hoy, que vamos a ir viendo versículo a versículo, ir sacando lo que más se pueda. Amén. Entonces lo primero que vemos dice que esta era la Pascua, ¿verdad? Que es una fiesta bien especial y particular, ¿ya? Dentro del pueblo judío, y también para Jesús, ¿ya? Porque vemos que Él cumple todas las cosas. Entonces una de las cosas era esta que también Él cumplía, ¿ya? Vemos que los niños judíos se hacían responsables, ¿ya? A una cierta edad ante la ley de Dios, aproximadamente a los 13 años, ¿ya? Que era una transición marcada por una ceremonia conocida por, no sé si la voy a pronunciar bien, si tú te la sabes. Bar mitzvah. Bar mitzvah, ¿ya? Que quiere decir hijos de la ley o pacto, ¿ya? Entonces, como vemos ahí, estos niños, ¿verdad? A esta cierta edad, 13 años más o menos, ¿verdad? Estaban en esa transición, ¿ya? De estar pegados a la ley. Claro. Escuchando la palabra de Dios, estando empapándose de la palabra de Dios. Y aplicando. Claro, y también aplicando. Entonces estaban en esta transición, en esa edad. Y Jesús dice acá en la Escritura que tenía 12 años. Entonces estaba dentro del rango de edad, y vemos también más adelante por la Escritura que él estaba con los estudiosos, dice, claro, de la Escritura. Recordemos que la Pascua, o también como se conoce como Pesaj, que significa pasar por alto, ¿cierto? Que conmemora, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, ¿cierto? Que tenían en Egipto, cuando Dios los iba a libertar por medio de Moisés, ¿cierto? En ese episodio cuando está Faraón, ¿se acuerdan que no fue nada fácil? Que iba, ¿cierto? Moisés a hablarle de parte de Dios, y el Faraón se mostraba como que sí, y después decía no.
Y ahí estaba el tema de las plagas, ¿cierto? Y después al final, ¿cierto? Vemos que cada familia se le encomendó que del pueblo de Dios, se le encomienda, ¿cierto? Que tienen que sacrificar a un corderito y con su sangre, ¿cierto? Marcar el dintel, ¿cierto? El marco de la puerta, ¿cierto? Y la ventana. Y entonces esa era como la señal, porque ese día iba a venir, ¿cierto? La muerte sobre Egipto. Entonces, las casas que estaban, ¿cierto? Con esta señal, la muerte no pasaba por ahí. O sea, pasaba por alto, no entraba a ese lugar, no tocaba al primogénito de ese lugar. Como sí sucedió, ¿cierto? Con los egipcios. Con los egipcios, correcto. Claro. Entonces, ese día, ¿cierto? Ellos lo conmemoran en esta ocasión, cada año, ¿cierto? En la Pascua, ¿ya? Porque se hace una vez al año. ¿Ya? Entonces, por eso es que la Escritura dice acá en el verso 41 que cada año, así como siempre, María y José, ¿cierto? Y Jesús vienen a esta fiesta, ¿ya? Claro. Porque hemos visto hasta ahora unos padres que son totalmente apegados a Dios. Sí. Hemos visto unos padres, ¿cierto?, que cumplen con todo lo que Dios demanda, ¿ya? Y también ellos obedeciendo, también inculcando al niño que tenían ahí a su cargo, ¿cierto? Vemos a un Jesús que también estaba, como decía Pedro, ya estaba próximo, ¿cierto?, a pasar a otra etapa. O sea, ya pasa de la etapa de niñez, ¿cierto?, pasa ya a otra etapa en donde ya se hace responsable de sus propios actos. Yo estaba leyendo, por ejemplo, decía que cierto que veíamos que los niños hasta los 5 años eran explícitamente del cuidado de los papás. De los 5, ¿cierto?, en adelante, ellos ya podían entrar al tema de la escuela rabínica y ahí ellos estudiaban la Torá. Se aprendían ahí la escritura, ¿ya? Pero hasta los 10 años más o menos era el tema de la Torá y desde los 10 hasta los 13, ¿ya? Ahí ya empiezan con el tema de las tradiciones de los ancianos. ¿Ya? Ahí ellos tenían que aprenderse todo eso y ya entrando a los 13 años, ya todo eso que aprendieron, ya tienen que empezar a aplicarlo. O sea, son responsables, ¿cierto?, de sus actos. Pasan como a ser adultos, entonces tienen que cumplir y observar todo lo que sale ahí en la ley. Y como bien decía Pedro, esta Pascua, ¿cierto?, era bien importante para Jesús porque ya venía, esta era como una transición, ya venía ese paso, ¿ya? Entonces, este es un texto bien particular, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta más adelante porque se nota esta transición que él va dando. Claro. ¿Cierto? Claro, vamos a ir viendo cómo se va a ir dando esta transición, este cambio, ¿cierto? Paulatinamente porque tampoco es de golpe. Claro, esto va, o sea, como bien decíamos al principio, la Escritura no se come de una, no se sirve de una, sino que se va haciendo paso a paso. Lo mismo es Dios con cada uno de nosotros, o sea, tenemos un trato especial de Dios hacia cada individuo, hacia cada hijo de Dios, hacia cada creyente, y va Él tratando con cada uno y va haciendo su trato diferente con todos. Es un crecimiento que es un crecimiento lento, ¿verdad? Hay que ir viendo todo lo que va pasando en nuestras vidas también, cómo llevamos nuestra vida. Sí, nos vamos dando cuenta porque Dios va dando ese discernimiento y también nos va dando esa sabiduría de ver cómo tenemos nuestras vidas y vamos cambiando nuestra forma de vivir por una forma de vivir agradable a Dios. Claro. Ahora, esta Pascua, ¿cierto? Y como lo hemos dicho antes, ellos tenían que viajar a Jerusalén. Amén. ¿Cierto? Y ellos estaban, obviamente, en Nazaret, porque habíamos quedado, ¿cierto?, que ellos, luego, como decía acá en Lucas, en el verso 39 y 40, que ellos vuelven a Nazaret, ¿ya? Vuelven a Galilea, ¿cierto?, allá a Nazaret. Entonces, para poder observar, ¿cierto?, la Pascua, tenían que venir desde Nazaret a Jerusalén. Y no era un viaje, como lo habíamos dicho en otro estudio, de que yo, no sé, por 1 hora. Ahora puede que sea así de rápido, unas cuantas horas, ¿cierto? Porque hay vehículos y todas esas cosas. Pero antes no había eso, ¿ya? Entonces era un viaje bastante arduo, porque tenemos que considerar que cómo es, ¿cierto?, en sí el territorio allá. Árido. Árido. Y ellos tenían que viajar caminando, ¿ya? A pie. Entonces, y eran 130 kilómetros aproximadamente. O sea, estamos hablando de un viaje a pie de unos 3 o 4 días. Claro. ¿Ya? Y el otro tema que es bien importante es que ellos no viajaban solos. ¿Ya?
porque habían varios judíos, ¿cierto?, dispersos en otros lugares. Entonces, todos venían, ¿cierto? Y venían, bueno, algunos se unían a la caravana y otros venían ya juntos, porque se hacían una larga, ¿cierto?, caravana de mucha gente que venía a celebrar, ¿cierto?, esta fiesta, ¿ya? Y esta obviamente era larga, era mucha gente los que viajaban unidos a Jerusalén, y viajaban unidos, podríamos decir fácilmente, por compañerismo. Vamos juntos, vámonos tal día y toda la cosa. Familias completas, ¿cierto? Pero otros también, ¿cierto?, venían y se unían a esta caravana también por el tema de seguridad, para poder ahí resguardarse ante cualquier imprevisto, como por ejemplo los ladrones que pueden encontrarse por ahí, porque, o sea, estamos hablando de 3 o 4 días, o sea, estamos hablando de que tienen que pasar la noche en ese lugar, o sea, tenía que haber más gente para poder resguardarse entre sí la espalda, podríamos decirlo. Claro, estos viajes grandes así, en la historia lo podemos ver que son caravanas bien ordenadas y bien organizadas, donde todos cumplen una función, ¿verdad? Están los que, bueno, ven a los niños, están los que ven los ancianos, por ejemplo, habían, se podría decir, carretas, ¿verdad?, donde llevaban a la gente más anciana que no podía caminar, las embarazadas, ya bebés, entonces, y los demás iban todos caminando y llevaban también sus víveres, ¿ya? Y esto era porque tenían que igual hacer paradas tenían que hacer paradas para comer, ¿verdad?, para descansar un poco los animales y todo eso. Entonces eso hacía un poco más largo el viaje, de que cada parada igual tenía su tiempo, en que tenían que comer a lo mejor, que tenían que reparar alguna carroza, alguna carreta, ¿verdad? Entonces todo eso hacía tiempo, ¿ya? Pero ellos todos venían contentos, venían todos felices, claro. Se encontraban en el camino, se unían ahí a los hermanos, ¿verdad?, a los parientes, y venían, por ahí yo estuve leyendo que cantando en ciertas ocasiones alabanzas, salmos, venían cantando ellos ahí felices, ¿verdad?, a esta Pascua, que bien decía Joana, que para los judíos era muy importante la Pascua, ya que Dios los salva de la muerte, que era la muerte que venía, ¿verdad?, pero Dios los hace pasar por alto la muerte en sus casas. Claro. Y los liberta. Y los liberta, claro, y también los liberta de la esclavitud o del yugo egipcio. Así es. Entonces, como estábamos diciendo, ellos, la gente que venía, ¿cierto?, a celebrar la Pascua no venía sola. Eran muchos los que venían. Ya podríamos decir que por parte normal, la cantidad de gente que había en Jerusalén rondaba los 25.000 habitantes. Pero en esta época en particular de la Pascua se podría cuadruplicar, ¿cierto?, esta cifra, o incluso quintuplicar. O sea, estamos hablando arriba de los 100.000 visitantes, 125.000. Como bien decías tú, claro, o sea, vienen de todas partes, y no solamente de todas partes cercanas, sino que venían de otros lugares más lejanos, claro. Ya, y que ya, por ejemplo, aquí si ellos llevaban, si a ellos les quedaba 130 kilómetros, lo más probable es que vengan otros hermanos viajando ya hace una semana atrás, hace 2 semanas atrás, viajando para llegar a esta fiesta de las Pascuas, y se unían todos ahí. Entonces esto era muy tremendo. Veíamos también en el estudio anterior, no este estudio, que es el mismo, solamente que lo estamos haciendo de nuevo, ¿ya? Y veíamos también que esto se multiplicaba tanto que no había abasto donde poder quedarse en un lugar cómodo, ya que porque por la cantidad de gente, por la cantidad de visitantes y por la cantidad de y también hay que agregarle eso, los turistas que llegaban a ver esta fiesta como algo novedoso, ¿verdad?, que todos venían. Entonces vemos que esto era mucha gente que se reunía para estar en esta fiesta de los judíos, que era la Pascua. Claro, o sea, considerando lo que decía Pedro, o sea, tiene que haber sido bastante como importante este tema, porque como decías tú, ese lugar estaba lleno de gente y venían llegando más, muchos más, ¿ya?
Entonces tenemos que ver ese punto de que venían a celebrar la Pascua. Entonces, para poder celebrar la Pascua, ¿cierto? Tenían que hallar un alojamiento. Tenían que encontrar la comida, ¿cierto? Buscar el animal perfecto para poder realizar ese sacrificio que se hacía en ese día en especial. Y imagínense todo eso ahí, lleno de gente. Por otro lado, unos buscando alojamiento, otros, ¿cierto?, vendiendo ahí los animales, el bullicio, toda la gente. Otro haciendo cambio de moneda. Claro, como lo Porque veíamos. veíamos también que el cambio de moneda era importante allá, entonces también había mucho comercio, Claro, o sea, y había nosotros lo mucho- leímos así en la escritura, pero cuando nos empezamos a hacer la idea de más o menos cómo podría haber sido cuando estaban ahí, harta bulla, Era harto. harta gente. Era harta gente, mucha gente. O sea, yo creo que lo más probable es que no se entendía ese panal de gente, porque era mucha la gente, y buscando un lugar, una parte para poder, un lugar donde poder estar con su familia. Claro, celebrar, donde comer la Pascua. donde comer la Pascua. Entonces, imagínense todo ese tiempo viajando ahí con toda esta gente, y Jesús ahí, un niño de 12 años, ¿verdad? Dentro de tantos niños. Yo creo que ellos, ¿verdad? Como padres, Jesús está grande, ¿verdad? Sabe, es un niño, ¿verdad? Que la escritura anteriormente lo decía, que era un niño que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, sabiendo también María, sabiendo también José que no, o sea, el niño iba o es, ¿verdad? El Salvador, el Mesías, ¿verdad? O sea, veían cómo él iba creciendo y su sabiduría. Entonces yo creo que era un poco, refutarle a él era un poco difícil, yo creo. Porque él contestaba, o sea, sus respuestas siempre eran respuestas con conocimiento, se podría decir. No sé. O las preguntas que hacías también muy profundas, como para el hecho de que la haga una persona de esa edad, podríamos decirlo también. Claro. Era como que podría haberlos descolocado un poco que esas preguntas salieran de aquel niño de 12 años. Preguntas demasiado profundas podrían haber sido también. Pero claro. Bueno, entonces, ¿cierto? Haciéndonos esta idea de cómo estaba este lugar lleno de gente, multitudes que venían, ¿cierto? Para poder celebrar este acontecimiento que se celebraba una vez al año. Uh-huh. En conmemoración de lo que Dios había hecho, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. Esta fiesta, ¿cierto?, el primer día, bueno, la Pascua, el 14 de Nisan, ¿cierto? Claro. Que es mediados de marzo, abril nuestro, podríamos decirlo así. ¿Ya? Y posteriormente a esta fiesta venía la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7, 8 días, ¿ya? En total. Ya, pero que después prácticamente no se le llamaba la fiesta en sí para poder distinguirla, así como no, vamos a estar un día en la Pascua, el otro viene la fiesta de los panes sin levadura. No, sino que la Pascua en sí se le nombraba prácticamente a estos 8 días, claro. ¿Ya? Porque la Pascua era un día y 7 días más, en total eran como 8 días que tenían que estar, ¿cierto? Ahí estaban ahí celebrando, conmemorando lo que Dios había hecho, ¿cierto? En el pueblo. Una semanita también. Más o menos. Para que se haga la idea. Claro, o sea, ellos no hacían cosas, una fiesta de una hora. No hacían cosas chicas. Entonces acababa, ¿cierto? Por eso es que nos dice acá el versículo 43, que nos dice al regresar ellos, acabada la fiesta. Ya hemos visto, ¿cierto? Nuevamente estos padres que cumplen, ¿cierto? Con todo lo que Dios les dice. Y se quedan ahí, ¿cierto? Guardando, celebrando todo esto. Y una vez que termina, ¿cierto? Esta celebración, ellos salen de Jerusalén, van rumbo, ¿cierto?, a su casa. De regreso a su casa. Van de regreso a Nazaret, ¿ya? Pero ellos iba José y María solamente, con los peregrinos que iban volviendo también a sus hogares. Pero Jesús no se va con ellos, sino que ellos, sin que ellos se den cuenta, ¿cierto?, sin que ellos supiesen, Él se queda aún más ahí en ese lugar, ¿ya? Ellos todo el tiempo estaban pensando que Jesús estaba en medio de esta multitud, ¿cierto? Que están de vuelta, todos gozosos después de haber celebrado una vez más, ¿cierto? Esta Pascua, esta celebración. Ellos pensaron, estaban seguros de que Jesús iba a ir en medio, ¿ya? Y no es hasta cuando van un día de camino, o sea, consideremos todo eso, pasaron a harta hora, ¿ya? De la mañana a la tarde se podría decir. Claro,
Y entonces se dan cuenta de que Jesús no estaba. Lo empiezan a buscar entre los familiares, ¿cierto? Como dice acá, en el 44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces, ¿qué pasa? No le hallaron. No le hallaron ni entre los parientes, ni en los conocidos, buscándolo. Imagínense ahí cómo estaban sus padres, sobre todo su madre, y vuelven a Jerusalén. O sea, los peores temores que podría haber tenido María, se da cuenta de que eran ciertos. Jesús no estaba ahí, no estaba en la caravana, así que vuelven a Jerusalén. Claro, hay algo ahí muy importante porque para los hermanos también que nos están escuchando y que nos van a escuchar, muchas veces se ha dicho de este versículo de que los padres eran descuidados con Jesús. Claro. Que muchas veces ha salido esto diciendo que no, porque si como los papás no se dan cuenta de que, y no buscan a su hijo antes de irse, porque toda mamá, todo papá busca sus hijos y los lleva, ¿verdad? Pero debemos entender que ellos, es así, o sea, lo más probable es que eran todas familias y andaban todos los niños juntos, ¿ya? Lo más probable es que él andaba con todos sus parientes y sus amigos, y si era como algo lógico que si veían que todos sabían que se iban a ir tal día y que terminaba la fiesta tal día, y él no era un niño de 5 años, era un niño de 12 años, se iba a unir a la caravana y se iban a ir todos juntos. Vemos que este niño no hace lo normal de un niño, y tampoco es que ellos se hayan descuidado al niño, y tampoco es que el niño haya desobedecido a sus padres. Entonces ahí vamos a encontrarnos con dos situaciones ya que no es como mucha gente piensa que es, ¿ya? Claro, y ahí entra en el tema, ¿cierto? Este tema de la transición que estábamos hablando al principio. Claro. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver un poco más adelante. Claro. Entonces, finalmente, ¿cierto? Se dan cuenta, camino de un día, de que Jesús no estaba ahí. Entonces vuelven, ¿cierto? Camino a Jerusalén, ¿ya? Y nos dice que después de 3 días... angustioso, ¿cierto? Del verso 46 y 47, nos dice que 3 días después lo hallan, ¿ya? ¿Por qué dice usted, a lo mejor, son 3 días, tanto se demoraron? Sí, porque ellos salen de Jerusalén, recordemos que van un día de camino de regreso. Recordemos, ¿cierto?, que este viaje de Jerusalén a Nazaret eran 3 o 4 días, ¿ya? Entonces ellos iban un día de camino de regreso a su casa, se dan cuenta de que Jesús no está. Ese mismo día de camino tienen que devolverse a Jerusalén. Entonces ahí llevan 2 días. Y el tercer día, ¿cierto?, que lo están buscando en Jerusalén. Claro. Ahí están los 3 días. Ya para que tengamos ahí un poco más la idea clara. ¿Ya? Entonces, cuando llegan a Jerusalén, lo buscan, ¿ya? Y lo encuentran. Pero no lo encuentran en cualquier lugar, sino que lo encuentran específicamente, como decías tú, en el templo. Claro. ¿Ya? E increíblemente estaba en el templo y no estaba solo, sino que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, le estaba oyendo y también le estaba preguntando, ¿ya? Y ellos que estaban ahí, ¿cierto? Porque lo que yo estaba leyendo, que específicamente en esta fecha, en esta fiesta, se juntan los doctores de la ley, los que saben más, podríamos decirlo, sabios. Claro, y van ahí y hacen estos como, empiezan a conversar, a hacerse preguntas, a hablar de la escritura y todas esas cosas. Y Jesús estaba ahí, claro. Entonces los que estaban ahí, al oírlo, ¿cierto?, se maravillaban de la comprensión que él tenía de la escritura. O sea, qué pregunta tan profunda, como decíamos delante, tiene que haberle hecho para que ellos quedaran así maravillados. De que un niño de tan solo 12 años, como nos marca aquí la escritura, tenga un conocimiento tan profundo, ¿cierto?, de la escritura. Y es en parte, como nos decía Lucas, ¿cierto?, que este niño crecía, ¿cierto?, no solamente físicamente, sino que crecía también espiritualmente, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Hay un proceso en él. Y ese ya, a esta edad ya se estaba notando, ¿ya? Y ellos se maravillaron, ¿cierto?, de las escrituras, cómo él las manejaba, cómo él se sumergía, ¿cierto?, y hablaba acerca de ellas, con ellos, claro. ¿Cierto? Con ellos. ¿Cierto? Bueno, vemos aquí a Lucas haciendo énfasis, o sea, dándole un poco de
bueno, aquí resalta Lucas varias cosas de Jesús, ya desde el 39 al 40, ¿verdad? Vemos acá en el 46, disculpa, en el 47, ¿verdad? 46, 47, los versos donde él muestra o nos habla de Jesús, ¿verdad? Y estamos viendo no solamente a un muchacho, sino que normal, sino que estamos viendo a un muchacho, ¿verdad? Que está, como bien decías tú, está haciendo esa transición, ¿verdad? Ya a lo que el Padre le había ordenado, o la voluntad del Padre, ¿verdad? Y él estaba haciendo mostrando, ¿verdad? Ya estaba mostrando sus cualidades se podría decir, de Salvador, ¿ya? Porque estaba aprendiendo, ¿verdad? Y no solamente aprendiendo, sino que él ya era como que conocía toda la escritura, y vamos viendo que era un muchacho que resaltaba sobre todos los demás. Claro, porque recordemos que todos los niños tenían que pasar por la escuela rabínica, pero Jesús aquí estamos viendo que era diferente y que ellos mismos se maravillaban. Pero vemos algo muy importante aquí, que dice que él resaltaba, se podría decir, o él sobresalía, no era por hacer milagros, ni tampoco para hacer cosas extraordinarias o sobrenaturales. Claro, como lo veíamos en los apócrifos. Claro, entonces estamos viendo a un Jesús que dice acá que ellos se maravillaban por su inteligencia. Sí, aquí dice en el 47. ¿Ya? Por su inteligencia, ¿verdad? Y de su respuesta, dice. Claro, y también de sus respuestas que él daba. Entonces, estamos viendo, no es como, para allá yo también iba, estamos viendo esos famosos libros apócrifos que donde hablan cosas que de repente a cualquier cristiano débil lo puede desviar, ¿verdad? Pero vemos acá a un niño, ¿verdad?, que está aprendiendo, que es inteligente, tiene una inteligencia sobrenatural, y que lo deja marcado Lucas en los versos 40, donde dice que el niño crecía y se fortalecía. Voy a volver ahí para que no nos olvidemos. Claro, para de eso. enfatizarlo. Claro, porque el niño dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, ¿ya? Entonces, vemos esto que pone Lucas en el 40 y se va relatando y vamos viendo. Se ve reflejado en el texto. Y se va viendo en el texto que sí, él estaba, ¿verdad?, creciendo, se estaba alimentando, ¿verdad?, y se estaba fortaleciendo en el conocimiento de la Escritura. Claro, y ya se estaba notando este cambio que estábamos diciendo, ¿cierto?, que se da en este tiempo de transición que hay en los niños, ¿cierto?, que pasan de ser niños ya a ser responsables ante la ley, ¿cierto? Lo estamos viendo acá, porque si bien ellos, ¿cierto?, eran inculcados en la palabra de Dios, eran ahí, tenían que aprenderla, se la sabían prácticamente de memoria, ¿cierto? Ya pasa, aquí estamos viendo a un Jesús que está internalizando todo esto, claro, ¿cierto? Que no solamente se lo queda de memoria, porque, ¿cierto?, sino que vemos aquí a un Jesús que estaba degustando toda esta palabra. Claro. Así yo lo veo. Yo lo veo que no solamente, como muchos a lo mejor se la aprendían de memoria, ya, pero él la está disfrutando. Claro. Y está, ¿cierto?, ahí en medio de los doctores que eran estos que conocían la Escritura, ya, y haciéndoles preguntas. Ellos también obviamente tienen que haberle hecho preguntas, porque ella habla de que se maravillaban también de su respuesta, de su inteligencia y todo eso. Claro. Vemos un diálogo muy interesante aquí que nos relata Lucas, ya, porque hay algo, hay un diálogo, hay una conversación de doctores de la ley, ¿verdad?, que él estaba oyéndoles a ellos, aprendiendo de ellos, pero también estaba haciéndole preguntas. Claro, porque él estaba prestando oído a lo que están ahí, y estaba, claro, tratando de entender, y le hacía sus preguntas. Claro. Y él también, bueno, ahí vemos ahí. Claro, entonces esas preguntas no eran preguntas simples o no eran preguntas de un niño cualquiera, ¿sí? Porque ahí la Escritura dice bien clarito, dice que él, cuando le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, no era un niño que a los 12 años podría estar preguntando cualquier cosa. Y menos hoy en día, los niños de 12 años ya no.
no, todavía no. Pero vemos, claro, ahí estamos viendo esa transición que bien dice Joana, ¿verdad? De este niño, y Lucas lo deja bien marcado y lo deja bien relatado en la escritura, ya, para que nadie pueda perderse cuando esté leyendo la palabra de Dios. Claro, yo delante, por ejemplo, estaba viendo un video y había un niño que estaba pronto a celebrar, ¿cierto?, esta fiesta de transición, esta celebración de transición, que es el Bar Mitzvah, que se conoce así hoy en día, ¿ya? Donde pasan de ser unos niños a ser estos responsables ante la ley. Y él decía ahí que, por ejemplo, para él era difícil, porque a ellos le inculcaban, ¿cierto?, la palabra, tenían que aprendérsela. Entonces, pero prácticamente tenían que estar ahí los papás. Claro. Es decir, están leyendo, la están memorizando, y sí, papá, en 10 minutos más, decía el niño. Y le decía el papá, ya 10 minutos más. ¿Tomaste la escritura? ¿La estás leyendo? Sí, la estoy abriendo. Decía él. Era como una lucha que tenía él de poder... Porque decía, bueno, es que vemos los niños, ¿cierto?, con otras cosas, pero ahí estamos hablando, ¿cierto?, de allá de este lugar, ¿cierto? Pero ellos, ¿cierto?, son inculcados en todo esto, en el tema de la palabra, sí, pero a ellos, ¿cierto?, obviamente la carne se niega de las ellos cosas. Son muy estrictos en este tema del estudio de la Torá, de la escritura y todo el tema. Yo veía, hace tiempo atrás, unos padres que castigaban a su hijo. Entonces uno aquí se sorprendería, se espantaría, se le pararían los pelos, ¿ya? El papá le preguntaba algo sobre un salmo y lo decía mal, ¡pah! Chachazo. O de nuevo otra vez, ¡pah! Chachazo. Y uno aquí lo podría ver, oh, qué terrible, cómo castiga al niño y toda la cosa. Qué fanático, qué fanatismo tan más grande. Pero ellos son así, esa es su cultura, ellos le dan mucha importancia a la escritura, a la palabra de Dios, y así es como van guiando a sus hijos para que aprendan, y no solamente aprendan, sino que también conozcan a este Dios. Y aquí vemos que, bueno, él estaba cumpliendo una de las de las fiestas, ¿verdad?, o de lo que hacían los judíos, que era la Pascua, pero también estaba aprovechando ese viaje, ¿verdad?, para saca el mayor provecho. Claro, para introducirse ahí con los doctores de la ley, aprendiendo, oyendo, preguntando, sacando todas sus dudas, ¿verdad?, y haciendo también preguntas muy, muy interesantes, que no las tenemos escritas, así que no se las podemos contar. Eso tenemos por una parte, pero ahora viene otra parte. Porque si bien ellos se maravillaban estando ahí compartiendo con Jesús de todo eso, dejamos a un lado a los padres, ¿cierto? Sí. Y vemos, ¿cierto?, que, bueno, en el verso 48, que lo estaban buscando. Sí. Lo estaban buscando, María y José estaban buscando a Jesús ahí en Jerusalén. Yo voy a interrumpir un poquito, porque el pastor nos manda una ayuda. Dice, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Claro, ellos se toman esto, y podemos ver ahora puedo ver el castigo de otra forma, porque la Escritura dice que instruye al niño en su camino, ¿verdad? Entonces ellos se toman esto muy en serio, o sea, y por eso el niño tiene que aprender, tiene que ser instruido en las Escrituras, en el conocimiento de Dios, y eso tiene que llevar mano dura. Y aparte que hay un tiempo cuando un niño es cuando más absorbe, cuando recibe, se deja, ¿cierto?, enseñar, pero llega un periodo, ¿cierto?, que ya los niños ya no son niños, esa etapa de transición, entra la adolescencia, cuando ya no quiere que le digan nada, claro, ¿cierto? Pero ya instruyendo al niño en ese lapso de tiempo que es cuando más reciben, ¿cierto?, que es como hasta los 12 años, 10, 12 años, ya está todo entregado ahí, ¿cierto? Y después cuando ellos ya empiezan a hacer su razonamiento, cuando ellos ya empiezan a meditar en todo esto que les enseñaron, ya después viene, claro, ya vienen con todo eso ahí, pues ya lo tienen ahí, claro. Y después, bueno, obviamente ya sabemos que a su debido tiempo también ellos toman la decisión personal, ya sabiendo, ¿cierto? Habiendo sido instruidos por sus padres, toman la decisión de poder seguir a Jesús. A Jesús o no seguirlo.
que es contrario a lo que hace el catolicismo, ¿verdad? Claro. Es muy contrario a lo que ellos hacen. Claro. ¿Ya? Así Ya. que volvemos entonces, retomemos. Claro, estábamos con los padres. Entonces lo estaban buscando, ¿cierto? Jesús estaba acá con los doctores de la ley, pero los papás lo estaban buscando y lo encuentran justo ahí en escena, ¿cierto? En medio de los doctores, ella hablando con ellos y los doctores, los de la ley, hablando con él, ¿cierto? ¿Y qué pasa en esta situación? Ya vemos que dice acá en el 48, cuando le vieron, se sorprendieron. También se sorprendieron. Pero ¿por dónde estaba? ¿Ya? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué pasa con María? Le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro. ¿Por qué nos has hecho así? Y le dice, he aquí tu padre, ¿ya? O sea, José, y yo te hemos buscado con angustia. ¿Ya? Pero, como bien decía, podemos ver el diálogo que nos muestra aquí Lucas cuando los padres ven a Jesús, ya se sorprendieron. O sea, no sé si, no especifica mucho Lucas, pero no sé si ellos escucharon hablar a Jesús o preguntar algo a Jesús o conversar, a lo mejor estaba dando alguna respuesta a él. O se sorprendieron porque lo encontraron en el templo. Claro, porque tienen que haberlo buscado quizás en muchos lugares donde un niño debería estar, que jugando por allá, por acá, claro, no sé, en cualquier otro lado, haciendo otras cosas. Pero estaba en el templo. Sí, pero estaba en el templo. Y ahí ellos se sorprenden, no sé si por el lugar donde estaban o porque pero lo escucharon. No se especifica mucho. Claro, no especifica mucho, pero ellos de que se sorprendieron porque donde él estaba, ¿ya? Y vemos que la madre lo primero que le dice a Jesús, le dice, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? haciéndolo sentir culpable. Claro, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no? Y vemos aquí que más adelante dice que ellos estaban en angustia, obvio, sí. Es como lógico, porque eran los padres, sus padres, ¿verdad? Y un hijo perdido para cualquier padre es terrible. Entonces estaban angustiadísimos, preocupados, no sabían si lo iban a encontrar, y cuando lo encuentran... Claro, quedan sorprendidos de dónde lo encontraron y con quién lo encontraron, y que prácticamente no está ni inmutado. Porque, por ejemplo, cuando... No sé si alguno ha tenido el caso de poder salir a algún lugar y que de repente se pierda un niño, uno ve, ¿cierto?, la angustia de ese niño que se pierde. Claro. Aunque ya sabemos que aquí ya tenía 12 años, ¿cierto? Jesús ya tenía 12 años, ya está grande. Pero los niños, obviamente, más niños, cuando se pierden de sus padres, ¿cierto?, rompen en llanto. Claro. Por otro lado, cuando hemos visto padres, ¿cierto?, que están buscando a su hijo desesperados, bueno, con la angustia de ahí de poder encontrar a su hijo. Claro. ¿Cierto? Pero acá, por ejemplo, vemos a los padres, ¿cierto?, que están aquí angustiados y a un Jesús que está totalmente tranquilo. En medio, ahí... Si lo llevamos al tiempo actual, es como que si fueron, no sé, a una reunión, no sé, una masiva gigante, llegaron los hijos y se fueron y después encuentran a su hijo en la iglesia. En un estudio bíblico. En un estudio bíblico ahí viendo todo eso. Pero bueno, es algo... Claro, entonces llegan aquí estos padres y María automáticamente le dice, ¿por qué no hiciste así? Culpándole. Claro. ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿Por qué te quedaste acá? Ya. Pero ya hemos dicho anteriormente que el hecho de que Jesús se quedara acá no era que él había sido desobediente, sino que él era un niño muy obediente, ¿ya? Y de hecho más adelante vamos a ver que en el 51 que dice que él estaba sujeto a sus padres. Claro, sí, termina diciendo el capítulo que estaba sujeto él a sus padres. Él era impecable y perfecto en todo, ¿cierto? Por etapa, perfecto, ¿ya? Pero como hemos estado hablando desde un principio, ¿cierto? Ahí había una transición ya en él, ¿ya? Y Jesús estaba pasando de ser responsable bajo el cuidado de sus padres terrenales, ¿ya?, a ser responsable, ¿cierto?, ante Dios el Padre, o su Padre, claro, específicamente, ¿ya? Entonces, considerando eso, nos damos cuenta de que él no había provocado intencionalmente el hacer sentir mal o a sus padres, ¿cierto?, o querer, o que él quiera, ¿cierto?, que ellos se desesperaran o se angustiaran, ¿cierto?,
porque él haya sido desobediente. No, no fue intencional todo esto, sino que había una transición. Claro, porque el mismo versículo 49, Eso. ¿verdad? Se podría decir, nos apoya con esto. Y que aquí la escritura, y él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que, bueno, María y José sabían, como haciéndole un recordatorio. Ustedes no saben o no se acuerdan, ¿verdad?, que Claro que hagan memoria, ¿verdad? ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben, no tengo para qué más decirle, pero con estas palabras fue como que para que entendieran un poco los papás, María y José, para que entendieran que por qué él estaba ahí, o por qué se había quedado él ahí, ¿ya? No en ningún momento les dice no, le dice otra cosa o una falta de respeto, no, sino que él les recuerda quién era él y qué estaba pasando con él. Claro, y en parte mostrándoles también, bueno, reiterándoles su misión. Claro, reiterándole que la misión de él, ¿verdad?, eran los negocios de su padre y la voluntad de su padre. ¿Entiendes? Entonces esta respuesta lleva a que estos padres, yo me imagino ya entender un poquito por qué él estaba ahí, por qué no se había ido con ellos, que en ningún momento fue desobediente, porque vemos que José y María agradaban a Dios en todo, ¿entiendes? Entonces al ver o al escuchar esta respuesta de Jesús, es lo más probable que ellos recordaron, ¿verdad?, y respiraron y dijeron, no, o sea, sí, está bien, él está en esta transición. Claro, a lo mejor no pensaron que iba a ser tan luego. Podríamos Que decir. como todo padre, yo creo que de repente dice, bueno, quiero que crezca tan rápido mi hijo. Claro. y ellos también a lo mejor no sabemos que él viene a una misión, él viene enviado de Dios y en algún momento con un propósito, pero nunca pensaron que a lo mejor iba a ser que Jesús le iba a responder de esta forma tan joven. Claro, tan no, pequeño. claro. Y considerando también lo que decíamos al principio, que cierto que los hijos tenían que seguir la labor, el oficio de sus padres. Claro. ¿Ya? Y veíamos acá que María le decía, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús, ¿cómo le responde? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Claro, aquí estamos viendo, ¿cierto? Que, como les decía adelante, o sea, él está pasando en esta transición en la cual él es responsable, ¿cierto?, ante el cuidado de sus padres terrenales, pero ya él, ¿cierto?, está pasando a ser responsable de Dios, su verdadero Padre, de la voluntad del Padre. Claro. ¿Ya? Aquí con esto igual nos damos cuenta de algo bien particular, porque aquí estamos hablando de un Jesús que tenía 12 años, pero aquí ya nos estamos dando cuenta de que él sabía a sus 12 años que tenía una relación especial con Dios. Directo. Y una relación totalmente diferente, una relación que no se puede aplicar a ningún otro ser, una relación única. Claro. Él sabía que el padre era su padre. Claro. A sus 12 años. Claro. A sus 12 años. Ella tenía claro quién era su verdadero padre. Claro. Entonces, ya vemos, ¿cierto?, como decía Pedro, que quizá ellos no lo comprenden, ¿cierto?, del todo. Y de hecho el verso 50 nos dice ahí que ellos no entendieron las palabras que le hablan. Sí. Quizás entendían, ¿cierto?, que él era diferente, que él nació de una manera sobrenatural, claro. ¿cierto? Entendían, ¿cierto?, que se le había dicho tanto a María como a José de que él era del linaje de David, ¿cierto?, de que era hijo de Dios y todas esas cosas, ¿cierto?, de que él iba a ser el Salvador, que su nombre iba a ser Jesús, que significa Salvador, porque iba a salvar al pueblo de sus pecados. Sabían eso, pero todavía no podían captar la profundidad, ¿cierto?, de lo que significaban las palabras que Jesús había dicho. Claro. No lo podían comprender. Todavía no estaba el Espíritu Santo, por ejemplo, pero le estaba hablando el mismo Jesús. Claro, no entendían, ya. Y ahí nos deja el verso 50, ya que ellos no comprenden. Jesús les dice, pero no son los únicos, como decías tú.
sea, necesitamos, ¿cierto?, de Dios para que podamos comprender las cosas. Claro. Ellos no comprenden en este momento. En este momento no era el oportuno, ¿cierto? Y aunque Ya Jesús, más adelante, obviamente, María se iba a dar cuenta a su tiempo. sí, porque más adelante dice, eso igual dice que hay una parte ahí en el 51b que dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y hemos visto, ¿cierto?, en otras ocasiones, ya que también se dice lo mismo de María, Claro. que ella guardaba todas las cosas, no comprendía. Cuando venían, por ejemplo, cuando vinieron los pastores, ¿cierto? O cuando vinieron los magos, Claro. o por ejemplo el episodio en el templo, ¿cierto? Que ellas quedaban maravilladas con las palabras que les decían. Claro. Y en más de una ocasión se nos dijo la misma frase, Claro. acá en Lucas, ¿cierto? Que Claro. ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con Jesús? Hemos dicho que está marcando una transición en él, Claro. ¿cierto? Pero obviamente él aún no salía de la autoridad de sus padres. Ese tiempo todavía no había llegado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que sale de este lugar y va con sus padres, ¿cierto?, a su hogar. Claro. Van a Nazaret, porque estaba sujeto a ellos, ¿cierto? Porque la relación que él sabía ya a sus 12 años que él tenía de manera única con el Padre, ¿cierto? No anulaba, ¿cierto?, la responsabilidad de poder obedecer a sus padres terrenales. Él tenía 12 años, estaba sujeto a sus padres. Y obviamente él, lo hemos visto, como hemos visto a sus padres que obedecen todas las cosas que Dios les daba, les decía que hicieran, ya Jesús también. Y obviamente uno de esos mandatos lo vemos en el 5.º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Claro. Y él eso no lo iba a desobedecer, porque él obedeció en todo. En todo, claro. Y aquí la escritura nos puede ir dando también luces de que él obedeció en todo. Él obedeció en todo. Entonces vemos, por ejemplo, que celebraban la Pascua, que celebraban las fiestas, que desde pequeño estaba introducido, desde sus 12 años ya él estaba cumpliendo con lo que leemos al principio de los niños que a los 13 años más o menos, ¿verdad?, empezaban a hacer esta transición y Claro, de empezaban cambio. de A ser cambio. responsable Entonces ante vemos Dios. que está cumpliendo también con todo eso y que él también está sujeto a sus padres. Y aquí la escritura lo deja marcado, o sea, está sujeto a sus padres, ¿ya? Independiente que él se haya quedado, él igual se devuelve con sus padres y se va con sus padres, ¿ya? Claro. Entonces, vemos que en ningún momento le dice, no, déjenme aquí, Porque yo soy el hijo de Dios, Claro. y ustedes tienen que humillarse delante y de al mí. frente de mí. No. Así que agáchense y bésenme los pies. No era así. No era así la cosa. Entonces vemos a un Jesús humilde, vemos a un Jesús que está cumpliendo, ¿verdad? Desde ya está cumpliendo con todos los mandatos de la ley, que es la ley que él vino, él cumplió todo y aquí lo vemos que a su Claro, puerta, desde pequeñito. Desde Incluso pequeño. veíamos que no llevaba ni una semana ya de nacido y ya Claro. también estaba siendo circuncidado. circuncidado, entonces vemos que no es que él se haya saltado todo, ¿verdad? Y que haya dicho, no, a mí la ley no me toca. No, mentira. Él se hizo hombre y pasó por todo lo que un hombre judío pasaba, ¿verdad? Todo a su etapa. Todo a su etapa. Perfecto. Entonces, también dice claramente que fue probado, tentado en todo. Claro. Entonces vemos que, por eso es que Jesús también nos entiende a nosotros, porque Él se hizo hombre, Así es. ¿ya? Entonces aquí vamos comprendiendo también un poco más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que no es un Dios que pueda decir, no sé, es que ya arrodíllate, no, tú sí, no, yo soy Dios, ustedes tienen que un metro para allá. No, Él vino a estar, ¿verdad?, con su pueblo, estuvo con los pobres, estuvo con los rechazados, estuvo con los leprosos, estuvo con la gente que era despreciada, ¿verdad?, en ese tiempo por aquellos doctores de la ley, o que se llamaban sacerdotes de Dios. Claro. Bueno, aquí lo que nos podemos dar cuenta también, ¿cierto?, es que aquí se está cumpliendo de cierta forma la profecía que Simeón le hizo a María, ¿ya?
cuando Simeón le decía que una espada iba a atravesar, ¿cierto?, su corazón, ¿ya? Ella tendría mucho que pensar con esto que Jesús le dijo acá, porque hasta este momento, ¿cierto?, hemos visto que solamente han venido y le han dicho cosas, ¿ya? Que Jesús iba a hacer esto, que él era tal, y cosas así que Dios le había revelado a ciertos personajes, como hemos visto hasta ahora, ¿ya? Pero aquí vemos que Jesús mismo le dice estas cosas, ¿ya? Entonces ella tenía mucho que pensar y estaba guardando todas estas cosas en su corazón, ¿ya? Y ella tenía que comprender, porque si así como también hay una transición en Jesús, pasando de una etapa a otra, también ella tenía que comprender que tenía que haber un cambio también en su relación con su hijo. Claro. Un cambio que a medida que vaya sucediendo, a ella le iba a ir doliendo cada vez más, ¿ya? Porque ya iba a llegar un lapso que obviamente lo maternal, ¿cierto? La autoridad maternal de ella hacia Jesús iba a tener que cambiar. Claro. Por la autoridad divina de Jesús, ¿cierto? Sobre ella, ¿ya? Pero eso todavía no era. Iba a llegar su momento. Pero aquí ya se estaba ya vemos preparando. Ya vemos uno de los cambios que ya enfrenta María. Claro. Uno de los primeros cambios que enfrenta María y que ve en Jesús. Entonces ya es como que ya hay una alarma que le está diciendo esto ya partió. Claro. Ahora hay que ver cómo va en el proceso y vemos después ya, bueno, ya un Jesús crecido, ¿verdad? Y vemos todo lo que tiene que sufrir María. Claro, y a medida que, como decíamos, ahora como que se empieza a ver el cambio, porque ya hemos visto, ¿cierto?, que venían a decirle cosas a María acerca del niño, pero aquí vemos al mismo Jesús hablando. Entonces ya está notando algo diferente. Y lo iba a seguir notando. Y a medida que lo siga notando, le iba a doler cada vez más, como lo que fue el que le dijo Simeón, que iba a sentir como que, ya, aunque obviamente ese punto culmine iba a ser cuando lo viera crucificado, ¿cierto? Pero a medida, ¿cierto?, que esto va sucediendo, como por ejemplo ese episodio cuando Jesús estaba ahí en medio de la multitud, ¿cierto?, con discípulos y todo, y le dicen, ¿no?, que su madre y sus hermanos le buscan, que no podían llegar a él porque había mucha gente, y él le dice que parafraseando, que su familia, ¿cierto?, son los que obedecen a Dios, ¿cierto? Claro. O más adelante cuando le dicen, cuando él estaba ahí también en medio de la multitud y le dicen que bienaventurada parafraseando, la que te dio a luz y la que te amamantó. Y él le dice, más bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Entonces vamos viendo ahí que hay hay algo que va pasando ahí, ¿cierto? Va viendo este cambio en la relación de Jesús con María, ¿cierto? Que tenía que suceder. Claro, porque era el plan desde el principio. Que lamentablemente pero a ella le iba a doler, obviamente. Claro, que lamentablemente para María como madre iba a tener que vivir. Pero era un propósito mucho más grande, que era para un propósito mucho más grande, que era un plan de Dios. Y este plan perfecto de rescate hacia los hombres se tenía que cumplir. Claro. ¿Ya? Claro, y obviamente este niño nació para morir. Amén, así lo hemos dicho. Jesús nació para morir y obviamente ellos no tenían la comprensión total de todo esto cuando se les anunció todo esto, cuando ella se entrega en las manos de Dios, ¿cierto? Pero ya a su debido tiempo ella lo iba a comprender porque Dios se lo iba a permitir, ¿cierto? Le iba a dar este entendimiento, claro. Y este que es su hijo ya después ya es su salvador. Amén. ¿Cierto? Y no solamente para ella sino también para sus hermanos, porque también hemos visto que sus hermanos tampoco creían en él cuando estaba aquí en este ministerio terrenal, pero posteriormente ya hay un cambio. Claro. Bueno, ahora con respecto al último verso que nos habla el 52, que es parecido al que habíamos visto anteriormente, que nos dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hemos visto que la vida de Jesús a esta hora, con estas pocas cosas que nos dice aquí Lucas, que hemos ido, ¿cierto?, armando con los otros evangelistas, ¿cierto?, que la vida de Jesús era normal y era perfecta en cada etapa, desde su niñez hasta su juventud, como lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Era perfecta. Él crecía en sabiduría a medida que aumentaba su comprensión intelectual, ¿cierto?,
acerca de la verdad divina. Crecía físicamente en estatura, pero también crecía espiritualmente, ¿cierto? La gracia de Dios era con él. Él crecía en esta gracia, pero también crecía, ¿cierto?, en la gracia para con los hombres, ¿ya? Ahí vamos viendo que también había en él una madurez social y había un respeto que también infundía en los que estaban a su alrededor, ¿ya? Y que iba siendo obviamente fortalecido, porque él fue tentado en todo, nos dice la Escritura, pero sin pecado, ¿ya? Él iba siendo fortalecido en todas estas luchas que se le iban a presentar y que él obviamente iba a vencer. Amén. Todas estas tentaciones, porque no cayó en ninguna, ¿cierto? Lo dice la Escritura. Amén. ¿Ya? Entonces vemos a un Jesús que se somete a cada una de estas etapas que nosotros tuvimos que también vivir. Y usted puede decir, pero ¿por qué Jesús tuvo que vivir así todos esos años? Porque después lo vemos, ¿cierto?, aproximadamente que dicen que a los 33 años él muere crucificado, ¿ya? Pero ¿por qué tuvo que vivir todos esos años en vez de venir una vez? ¿Por qué no vino una vez solamente y murió como un sustituto por el pecado y resucitó de los muertos y vuelve a ascender al cielo? ¿Por qué no lo hizo todo de inmediato? ¿Por qué si él era Dios? Tenía que ser así. Tenía que ser así. Porque él tenía que vivir una vida como nadie más la podía vivir. Intachable, perfecta por etapas, sin caer en tentación, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que su vida justa pudiera ser imputable, podríamos decirlo, a los pecadores. El justo muriendo por los injustos. ¿Cierto? Él fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser, ¿cierto?, tratados como si hubiéramos vivido una vida intachable, como él sí la vivió. Tenía que vivir todo esto, tenía que estar en cada etapa, tenía que estar sujeto, ¿cierto?, a todas estas cosas, incluso a sus padres. ¿Cierto? Porque si no, de otra forma, no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. Así es. Vemos la sabiduría de Dios que, bueno, teníamos por un lado teníamos la ley que nos condenaba y por el otro lado teníamos el pecado eterno. Necesitábamos algo sobrenatural en nuestra existencia y que solamente ese mismo Dios que da esta ley que condena, ¿verdad?, da esta puerta, este regalo, ¿verdad?, mediante su Hijo, para poder, para que el hombre pueda volver a Él. Amén. Él es el mismo, ¿verdad? Él es el mismo que hace todo. Y tenía que ser así, tenía que vivir, ¿verdad?, entre los hombres, tenía que vivir como viven los hombres y, como bien decías tú, ser tentado como los hombres, sí, ¿verdad? Vivir ahí con la maldad, con el odio, con la burla, ¿verdad? Con el rechazo. Con el rechazo, todo eso. Entonces, vemos a un Jesús, y con el tiempo y con los estudios lo vamos a ir viendo, que vemos a un Jesús que es maduro, vemos a un Jesús que a los 12 años, que como bien dice acá, que crecía en sabiduría, y la podemos ver más adelante, su sabiduría, y en gracia para con Dios, ¿ya?, y para con los hombres. Y su final fue ese, ¿verdad? Él crecía en sabiduría y fue agradable a los ojos de Dios, fue agradable hacia los hombres, ¿verdad? Porque hacía la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra, le damos gracias al Señor también, nuestro pastor. Por ahí parece que nos envía una palabra, vamos a leerla al tiro. Dice Lucas 2:50, mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?,
lo que estamos hablando, Lucas 2.50, cuando habla sobre Que yo no que, comprendo. claro, María y José no entendían, ¿verdad? Y como bien decíamos nosotros, todavía no estaba el Espíritu Santo en ese momento para que ellos pudieran comprender. Luego Dios envía a su Espíritu Santo, Claro. y podemos entender lo que podemos discernir, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir. Claro. Y así lo dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por, nuevamente por su palabra, claro. Pero es su palabra, ¿verdad? Gracias por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar. Tenemos una petición de oración, Sí. así que vamos a estar orando por Verónica, ¿ya? Leiva, que nos dice acá nuestro pastor que está, o que sufrió un accidente cerebrovascular. Así que tenemos esa oración, y también vamos a orar por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar aquí, que está nuestra hermana Miriam, está nuestra hermanita Carmen, parece que Sí, la vemos ahí, nuestra hermanita Carmen. nuestra hermanita Carmen, está nuestro hermano Jaime Huenca allá del sur, nuestros pastores, así que vamos a estar orando por ellos también, y en especial por la oración que nos pide nuestro pastor por Verónica Leiva. Les invito para que también los hermanos puedan ayudarnos a estar orando, intercediendo por Verónica, para que el Señor haga un milagro en su vida, y no solamente en su vida, sino que en toda su familia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a estar orando a nuestro Padre, Padre eterno, Padre amado, Padre nuestro que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Pedimos, Señor, de tu misericordia esta tarde, Señor. Venimos a ti, Señor, humildemente, Señor, con nuestro corazón, Señor, humillado ante ti, Señor. Con ese corazón con Cristo, Señor, para clamarte, Padre amado, por la salud de tu hija Verónica Leiva, Amén, Señor. Señor. Señor, tú la creaste, Señor, en el vientre de su madre, Padre eterno. Tú sabes de quién hablamos, Señor, y en la condición que ella se encuentra. Queremos pedirte, Señor, que tú seas bendiciendo su vida, Señor. Seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, con salud física y espiritual, Señor. Que ella pueda entender y comprender, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, es para tu gloria, Padre amado. Glorifícate, Señor, en la vida de Verónica Leiva, Señor. Que ella pueda verte a ti, Señor, en esa enfermedad, en ese dolor, en esa angustia, Señor. Seas tú, Señor, el que vea en su vida, Señor. Toca su corazón, Señor. Toca su corazón, Señor. Que ella pueda verte, Señor. Que ella pueda sentir, Señor, tu presencia, Señor, tu amor, Señor, hacia ella, Padre amado. Ayúdala, Señor. Te clamamos, Señor, por sanidad física y espiritual, Señor. Te clamamos por salvación también por ella y toda su familia y su hogar, Señor. Santifica, Señor, su vida. Santifícalo, Señor. Glorifícate en su hogar, Señor. Guárdala de todo mal, Señor. Oh, Señor. Oh, Espíritu Santo, convéncela, Señor, de todo pecado, Señor. Ayúdala, Señor, a que se vuelva a ti, Padre amado. Ayúdala, Señor. Le clamamos, Señor, para que ella tenga, Señor, esa paz en su corazón dentro de toda la dificultad que tiene, Señor. Que pueda tener esa paz que solamente tú puedes entregar al hombre, Señor. Y que busca, Señor, en cosas pequeñas, en cosas, Señor, que se desvanecen, Señor. Ayúdala para que encuentre, Señor, ese río de agua viva que, Señor, que brota, Señor, en el corazón del hombre que cree en Dios, que cree en Jesús, Señor. Ayúdala, Señor. Ayúdala, papito. La entregamos a tus manos, Señor. La dejamos a tus pies, Padre amado, para que tú hagas tu voluntad, Señor, en tu tiempo, Padre amado, no en el nuestro, Padre eterno. Pero no te olvides de ella, Señor, te clamamos. No te olvides de ella, Señor. Haz misericordia en su vida, Señor. Los que estamos aquí, Señor, te glorificamos y te exaltamos
y bendecimos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Y así también, de esta misma condición, Señor, pedirte por cada uno de mis hermanos que hoy pudieron conectarse, Señor. Ya que tú les diste el querer y el hacer, Señor. Tú eres, Señor, el que nos anima, el que nos levanta cada día, Señor. El que nos da ese querer de buscarte, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos, Señor. Levanta al hermano caído. Levanta, Señor, a aquel que está con sus brazos caídos, Señor. Ayúdalo, Señor. Aquel que está pasando pruebas, dificultades familiares, Señor. Problemas judiciales, laborales, económicos, Señor, de salud. Padre amado, te clamamos por cada uno de mis hermanos, Señor. Por Jaime Huinca, Señor. Hijo tuyo, Señor, ayúdalo, Padre eterno. Misericordia del amado Jesús, y ayúdalo, fortalécelo, Señor. Ayúdalo, Señor, en esos momentos difíciles, Señor, en esos momentos, Señor, donde Él, oh Padre amado, se siente, Señor, solo, Padre eterno. Ayúdalo, ayuda a nuestra hermana Carmen, a toda su familia, Señor, a todo su hogar, sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Ayuda a nuestra hermana Miriam en su trabajo, con su esposo, sus hijos, Señor, en su hogar. Glorifícate ahí, Señor, en ese hogar, sí, Padre amado. Que puedan exaltar y glorificar tu nombre, Señor. A nuestros pastores, a Raúl, a nuestra pastora Johanna, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te clamamos, Señor, por ellos también. Para que tú seas, Señor, dando esa sabiduría, esa tranquilidad, esa paz. Señor, ese entendimiento, ese amor, Señor. Ayúdalos, Señor, en el momento en que se han acabado sus fuerzas, Señor. Seas tú renovándole enormemente sus fuerzas, Señor. En esos momentos cuando ya, Señor, están ellos ahí, Padre amado, con esa angustia, Señor, de saber qué va a pasar. Seas tú bendiciéndole, Señor. Seas tú confirmándole, Señor. Seas tú ayudándole, Señor, a guiar a las ovejas, a tu iglesia, Señor. Seas tú, Señor, dándole ese amor en sus corazones, Señor. Bendice a sus hijos, Señor. Bendice a Daniel, bendice a Benjamín, Señor. En el lugar que tú los has puesto o los vas a poner, Señor, sean de bendición también, Señor. Seas tú, Señor, afirmando, Señor, a tus hijos, Padre amado. Seas tú, Señor, afirmándolos, Señor, aumentándole la fe, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y así a todos nuestros hermanos que se conectaron y a lo mejor no los vimos, Señor. Seas tú bendiciendo a Matías, Ignacia, Noah, Señor. A la hermana Alicia, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, a cada uno de los que irán a pasar por este lugar, Señor, por este video, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente en la necesidad que tengan, Señor. Seas tú, Señor, hablándole, Señor, a sus corazones. Que puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados y volverse a ti, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Nos entregamos a ti y te damos gracias por estas redes sociales y por este tiempo que tú nos has dado de poder, Señor, transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. En Cristo Jesús, Padre amado, te glorificamos y te exaltamos y te pedimos y te damos gracias de todo esto, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.